Así que ustedes saben que la semana pasada nosotros comenzamos a trabajar con el tema de la familia, nuestra nueva clase. Así que damos gracias al Señor por la oportunidad de completar o comenzar ese tema. Como usted bien sabe, al pastor Ricardo y a mí nos gusta la introducción de la introducción. Así que hemos estado presentando una temática general de lo que es la familia y lo que dice la Biblia sobre la familia. Y eso nos permite esperar el libro, porque para sorpresa nuestra, mi hermano, fueron 50 libros que se pidieron y la tienda no los tenía. Así que tuvieron que mandar a la editorial a buscarlos. Es un buen problema, pero tarda. Así que estamos nosotros esperando los libros y en lo que llegan, no tenemos problemas en dar la introducción de la introducción. Hablar sobre este tema tan importante que es la familia según el diseño de Dios. Así que el pastor Gardo la semana pasada ya comenzó a hablar un poco acerca de este tema y hoy nosotros le daremos entonces continuación. Así que veremos algunos puntos principales. Número 1, la familia es un diseño de Dios, es un invento de Dios. No es algo que la sociedad inventó, sino que sale del mismo corazón de Dios o de la misma mente de Dios. Y en segundo lugar, veremos qué es eso que nosotros en toda la clase le vamos a llamar devocional familiar. Nosotros vamos a estar aprendiendo en esta clase a cómo hacer un devocional familiar. Pero lo que vamos a estar viendo hoy, ¿qué es eso? Algunas definiciones de a qué le llamamos ese tiempo de devocional familiar. Así que lo primero que yo quiero que veamos es simplemente como un repaso, que vayamos en nuestras mentes a la Biblia y veamos dónde aparece la primera familia, dónde por primera vez en la Biblia aparece el concepto de familia. ¿Quién se anima? En Génesis, particularmente ¿con quién? Adán y Eva. Dios crea a Adán y Eva. Adán y Eva tienen hijos y forman entonces la primera familia. Noten qué interesante. Dios es el responsable de que haya alguien más que Adán. Y eso te dice, oye, eso es lógico, obvio. Pero noten que fue Dios el que en su diseño comenzó a ver que todo era bueno. ¿Usted recuerda Génesis capítulo 1? Y dice, creó Dios los cielos y era bueno. Y creó Dios los animales y era bueno también. Pero Dios entonces, lo primero que Dios vio que no era bueno era ¿qué? Que el hombre estaba solo. Así que cuando el hombre se encuentra solo en medio de ese diseño de Dios, Dios completa su diseño, hace a la mujer como parte de su carne. Dios le da a ellos un mandato y parte del mandato, ¿cuál era? ¿Alguien recuerda? ¿Cuál era el mandato que Dios le dio a Adán y a Eva juntos? Multiplicarse. Que en la idea de multiplicación está esta idea o este concepto de familia, porque ya sería más que Adán y Eva. Ellos se juntarían y vendría una nueva generación. Ellos se multiplicarían. Así que tenemos ahí el concepto. Es Dios mismo quien diseña la familia. No fue Adán. No fue un invento posterior. Es Dios mismo quien diseña, quien forma, da un fundamento a lo que va a ser la familia. Pero no solamente eso, mis hermanos. Usted sabe que desde Génesis en adelante, Dios entonces ha manifestado los preceptos, la guía que debe guiar la familia. O sea, en otras palabras, Dios hizo el invento y nos dejó el manual de instrucciones. El problema nuestro es el de siempre. No usar ¿qué? El manual de instrucciones para hacer una familia como Dios quiere. Y usted sabe que muchos de los problemas que usted y yo tenemos en nuestras familias inmediatas, en nuestro hogar, se deben a que no estamos aplicando los principios básicos. Mi hermano, los principios que están ahí en la palabra. O en otras palabras, porque no abrimos la Biblia y le decimos, Señor, ¿qué tú dices acerca de cómo yo debo criar a mi hijo? Y entonces yo busco lo que diga la psicología, yo busco lo que diga la abuela y el tío y la opinión de aquel. Y todo eso pesa más que lo que dice la Biblia sobre cómo yo criar a mi hijo. Cómo yo me relaciono con mi esposa. No, mira, porque hay un libro de tal autor. ¿Sabes qué? Son buenos. Pero al final dejamos a un lado la guía, el texto principal que nos dejó Dios para la familia. Así que es básico, pero póngase eso en la mente desde el inicio. Es Dios el que inventó la familia. Es Dios el que nos dejó una serie de guías, preceptos, instrucciones. Mi hermano, a Dios no se le escapó nada. Dios mostró cómo iba a funcionar la relación de Adán y Eva y luego la relación con los hijos. La Biblia está llena de preceptos para eso. La Biblia está llena de cómo debe comportarse el hombre, la mujer, los hijos en el contexto del hogar. Pero noten algo, y este es nuestro tercer punto. Estoy muy rápido hoy, ya voy por el tercer punto. En la Biblia no solamente encontramos que Dios diseñó la familia, que Dios la inventó. En segundo lugar, que Dios nos dio preceptos o guías o instrucciones para la familia, sino en tercer lugar encontramos que en la Biblia está llena de ejemplos de familias.
Mi hermano, desde el libro de Génesis, desde el mismo libro de los Orígenes, nosotros tenemos la Biblia llena de ejemplos de familia. Piensa en una familia aparte de la familia de Adán y Eva y Caín y Abel. ¿Qué te viene a la mente? Una familia en la Biblia. ¿Cómo cuál? ¿Cuál? La familia de Abraham, ¿cuál más? La familia de Noé. ¿Qué más? Este ejercicio yo lo hice en otro contexto, en otra clase, y está funcionando de la misma manera. Lo voy a hacer algo ahora. ¿Cuál? ¿Dieron por ahí? Jacob y su familia. ¿Qué más? María José. ¿Qué más? Piensa, hay muchas. Moisés, la familia de Moisés. Tú sabes que aparece la esposa de Moisés en un contexto difícil. Pregúntenle a Luis, que tiene preguntas sobre eso. Un debate, una pregunta genuina, muy interesante que él tiene sobre el libro de Éxodo, que hemos estado hablando. Él tiene sus hijos, él tiene su familia, y siga pensando. David, y tenía problemas David en su familia. Y eso es lo que quiero llegar. Piense, ¿cuál de esas familias fue perfecta? Ninguna. Comenzando con la primera. Así que comenzando con la primera, no tenemos familias perfectas en la Biblia, mi hermano. ¿Sí? Sí. Uh-huh. Sí. Sí. Anticuado, claro. Eso pasó. Sí, que el hecho de que, y gracias por traerlo, de que yo quiera criar a mi hijo y yo diga, ¿sabe que yo voy a criar a mi hijo según lo que me dicta el libro, la Biblia? Claro que he recibido y recibiré mucha crítica por eso. El gobierno me va a criticar por eso, mis vecinos, mis amigos, mis familiares no creyentes me van a criticar por eso. ¿Cómo tú estás tomando un libro tan antiguo, tan viejo y tan arcaico, si queremos usar ese término, para criar a tu hijo? Pero hasta los mismos creyentes te van a criticar. Claro, así es. Así es. Es más profundo, Luis. Pero así es. Es verdad, es verdad. Así es. Incómodo. Así es, así es. Incómodo, ¿verdad? Así que noten que tenemos entonces familias que no son familias perfectas en la Biblia. Desde el inicio. De hecho, póngase a pensar en la primera familia de la historia de la humanidad. ¿Usted sabe qué pasa allí? Lo trágico. Lo que uno no concibe. En la primera familia de la historia de la humanidad tenemos muerte. Un hermano matando a otro, Caín matando a Abel, mi hermano. Miren cómo el pecado comenzó a atacar, a distorsionar. Cómo Satanás quiso comenzar a distorsionar el diseño de Dios desde el inicio. Y toma esto que Dios había diseñado bueno para la multiplicación. ¿Usted sabe por qué eso era bueno? La familia. Que se multiplicara. Porque la idea era que el mundo se llenara con la gloria de Dios. El hombre creado a imagen y semejanza de Dios iba a ser un portador de la gloria de Dios. Así que imagínense la gloria de Dios, la manifestación de Dios multiplicándose. Los portadores de Dios multiplicándose. Esa era la idea. Pero entonces entró el pecado y comenzó a distorsionar todo. Y usted sabe que cuando entra el pecado en Génesis capítulo 3, comienza a distorsionar la relación básica del esposo con la esposa. Se empiezan a culpar unos a otros. Ya no se miran igual. Noten que desde el inicio Satanás quería distorsionar eso, el diseño, la familia, las relaciones, el esposo y la esposa. Y lo hizo entonces con los hijos también. Caín matando a Abel. Y siga pensando en los errores paternales que cometió Abraham, Noé, Moisés y cualquiera de esos. Pero el ejercicio que quería hacer con ustedes, que lo hice en una ocasión en una iglesia hermana, cuando estábamos hablando de este tema, era que la mayoría de ustedes, hasta Zoraida, hasta que llegó Zoraida que nos habló de María José, que ya es el Nuevo Testamento, pero todos los demás me dijeron familias que eran de dónde. Específicamente de dónde. ¿Dónde está José, Abraham, de Génesis? Específicamente de Génesis. Así que noten cómo a veces el libro de Génesis tomamos lo más básico, sí, la creación para los niños y ese tipo de cosas y una que otra historia. Pero noten que ahí hay muchos ejemplos de familia. Y ¿sabes qué? Tendremos buenos ejemplos que podremos admirar y seguir, pero también tenemos malos ejemplos que no debemos seguir y que debemos aprender de ellos. Así que vamos a ver, de hecho eso ya va a estar cuando nos llegue el libro, porque el primer capítulo del libro es ir a la Biblia a empezar a ver esa familia. Y empezar a analizar un poco la familia de Abraham y las decisiones que Abraham como papá tomaba que afectaban la vida de sus hijos. Así que eso lo estaremos viendo más adelante. Noten, cuarto punto, la familia es el contexto donde Dios permite que comencemos a desarrollar nuestras relaciones. Para los que están tomando nota, número 1, la familia es un diseño de Dios. Número 2, Dios nos ha dado las instrucciones sobre cómo dirigir la familia. Número 3, en la Biblia no solamente encontramos la guía o las instrucciones, sino que encontramos también los ejemplos de lo que es una familia. Número 4, que es el que vamos a comenzar a ver ahora, la familia es el contexto donde Dios permite
que comencemos a desarrollar nuestras relaciones. En otras palabras, la familia, mis hermanos, es el contexto donde en primer lugar aprendemos a amar a nuestro prójimo. No es en la iglesia que nuestros hijos van a aprender a amar a su prójimo. ¿Tú sabes dónde es que lo van a aprender a amar? En su casa. Aprendiendo a amar a su mamá, a su papá, a su hermanito, a su primo, Es en el contexto del hogar donde se empiezan a formar esas relaciones. Mi hermano, no espere que la iglesia le enseñe a su hijo cómo tener relaciones interpersonales, cómo amar al prójimo. Eso es algo que se debe dar desde el contexto de la familia. Aquí se va a fortalecer, aquí se le dará más historia, más herramientas, pero eso es algo que se le debe dar ya en su casa. De hecho, noten algo, este concepto que ahora mismo es un concepto que está en peligro de extinción también, concepto de autoridad. Usted sabe, nos rebelamos contra cualquier autoridad. De hecho, el pecado en su origen mismo es una rebelión contra la autoridad de Dios. Es decirle a Dios, ya tú no tienes autoridad sobre mí y yo hago lo que quiera. Así que hay rebelión contra la autoridad en todas partes, contra los gobiernos, contra los sistemas, contra la familia y todo lo que representa autoridad, hay que descartarlo. Así que si el diseño de Dios es un diseño donde hay autoridad, hay que descartarlo también, dice la sociedad, dice el mundo. Pero noten que ¿dónde es que la persona, dónde el niño comienza a conocer que es autoridad? Piense, ¿dónde? ¿Cuál es la primera autoridad que un niño conoce, que un bebé conoce? ¿Su papá y su mamá? Antes de venir a la iglesia y conocer que la autoridad, antes de ir a la escuelita y conocer que en la escuelita hay una autoridad, los maestros, incluso antes de ser un ciudadano responsable de su país y saber que hay una autoridad que debe respetar a los policías, el gobierno y ese tipo de cosas, ¿dónde aprende eso? ¿Cuál es la primera autoridad que él conoce? Es su casa, es su papá y su mamá. Así que noten que esto es una de las primeras cosas que el niño aprende. Hermano, esto es muy importante porque si nosotros no somos intencionales en enseñarle estos fundamentos a nuestros hijos en nuestra casa, donde Dios quiso que se hiciera, lo que vamos a formar son personas rebeldes a la autoridad, no solamente en la casa, vienen a la iglesia y no son obedientes a la autoridad. Van a la escuela y ¿sabe qué va a pasar? En la escuela. Sí, no son obedientes a la autoridad. Esos niños siguen creciendo y si no son corregidos, ¿sabes quiénes son? Los próximos delincuentes. Porque creen que no hay autoridad por encima de ellos. Noten qué importante es el diseño de Dios, mi hermano. Y qué importante, Pastor Edgardo hacía el reto hace 2 semanas atrás, que los hombres, los líderes del hogar, como veremos más adelante, los responsables últimos de que esto se esté dando, estemos conscientes de cuál es nuestro ambiente en nuestro hogar. ¿Qué estamos propiciando nosotros? ¿Qué estamos construyendo? Mi hermano, nuestra casa se está construyendo o se está cayendo en pedazos. Escuche bien, mientras usted está sentado viendo televisor o haciendo cualquier otra actividad y no haciendo caso a lo que está pasando en su casa, tu casa no está en un estado neutral. O sea, no piense eso. No piense que su casa, no, mira, está como sobreviviendo. No. O su casa se está construyendo o se está cayendo en pedazos. La única forma que se esté construyendo, ¿sabes cuál es? Que los esposos, el papá y mamá, conscientemente estén diciendo, ¿sabes qué? Vamos a construir este hogar. Vamos a edificar esta casa, como decimos nosotros tradicionalmente, sobre Cristo, sobre esa roca. Pero vamos a hacerlo, vamos a practicar todas estas disciplinas que veremos en esta clase. Hermano, porque si no estás haciendo eso, tu casa se está cayendo en pedazos y no te estás dando cuenta. De hecho, vuelvo y repito al punto inicial, muchos de nuestros problemas simplemente no se han corregido porque no hemos ido a la Biblia a preguntarle a Dios, Señor, ¿cómo es que yo resuelvo este problema en mi familia? Y a veces vamos primero a cualquier otro lugar que ir ahí. Punto número 5. La familia provee una plataforma esencial para nuestro crecimiento en santificación. Escuche bien. La familia no solamente es ese primer lugar, esa primera plataforma donde Dios nos va a enseñar quién es nuestro prójimo y vamos a aprender a amar al prójimo, donde vamos a empezar a conocer estos conceptos de familia. De hecho, déjame abundar un poquito más ahí. Donde el niño va a comenzar a conocer esto, qué es pecado, qué es la maldad, qué es el bien. Todo ese tipo de cosas, ¿dónde lo va a conocer el niño? Originalmente es en el hogar. Cuando sus padres le hablen y lo corrijan en algún momento, están presentando algún tipo de bien y mal, alguna ética, alguna moralidad. Ese niño va a ir conociendo eso. Claro, ¿qué tipo de moralidad tienes tú? Ese es el problema a veces. ¿Qué tipo de moralidad o ética tiene la gente que está criando a ese niño? ¿Es una ética basada en la Biblia? ¿O es una ética basada en nuestra propia opinión? Así que noten, la familia no solamente es ese contexto donde todas estas cosas se van a aprender,
sino que la familia es esa plataforma donde en primer lugar, mis hermanos, miren esto, comenzamos o podemos comenzar a crecer en santificación. En ese proceso de formarnos, de que Cristo se forme en nosotros. Es en la familia. Es en la familia donde esposo, esposa, hijos están comprometidos en santificarse uno al otro. Pero hermano, yo creo que cuando se acabe esta clase quede muy claro para todos que yo soy responsable de la santificación de mi esposa es responsable de la santificación mía, ambos somos responsables de la santificación de nuestro hijo. Y sabes que él va a crecer. Y llegará el momento que él va a ser de gran ayuda para mí, va a decirme, oye papá, ¿leíste la Biblia? Hey papá, eso es pecado. ¿Te imaginas cuando mi hijo me diga eso? Que yo mismo le enseñé la palabra y él un día me tenga que corregir, papá, eso está mal. Eso es pecado. O cuando yo esté bien preocupado un día, muy cargado, hasta llorando, y venga él con lo que se le enseñó y me diga, papá, vamos a orar. ¿Te imaginas eso? O sea, que llega un momento donde él también, cuando siga creciendo, va a ser parte de ese proceso de santificación. Así que piensa en tu núcleo familiar y piensa de qué manera tú estás ayudando. Esto es un tema que vamos a cubrir más adelante, más a fondo, pero quería mencionarlo en la introducción. Cómo tú estás ayudando a los demás que están en tu núcleo familiar a crecer en santificación, a que se parezca más a Cristo. Así que eso es parte de nuestro reto, es parte de lo que queremos hacer. Es esa plataforma que Dios ha provisto para nosotros crecer en santificación. Rechazar este diseño, ese es el sexto punto, me perdí. El sexto punto. Rechazar este diseño de la familia que hemos venido hablando hasta hoy y que vamos a ver en esta clase, trae grandes consecuencias, no solamente para la familia, sino para la sociedad. Cuando tú formas a un niño sin el amor al prójimo, sin la autoridad, sin el concepto de autoridad, sin una buena ética de qué es bien y qué es mal, no solamente tú le estás haciendo daño a la propia familia, tú le estás haciendo daño a tu prójimo a nivel de sociedad. Porque de ahí saldrá un delincuente. De ahí saldrá una persona que no respetará la autoridad, que no ama a su prójimo y que hará cualquier cosa, porque está centrado en sí mismo. Así que eso tiene grandes y graves consecuencias cuando nosotros no seguimos el diseño de Dios para la familia. Eso crea grandes consecuencias. Y note, mi hermano, no debemos depender o esperar del gobierno. Incluso, escuche bien, lo vamos a repetir más adelante, no debemos depender y esperar en la iglesia, escuche, que haga ese trabajo que estamos hablando hoy. La iglesia te va a dar herramientas para eso, pero no es su responsabilidad principal. Esto es algo que debe ocurrir en el hogar. Este proceso de santificación mutua debe ocurrir entre nosotros, en nuestros hogares, en nuestras casas. De hecho, noten, digo que no debemos depender del gobierno porque noten lo que hace lamentablemente el gobierno muchas veces. Por un lado, hace poco yo veía las estadísticas donde el gobierno se preocupaba, se quejaba, decía, ¿qué vamos a hacer? Porque no hay niños naciendo. ¿Usted ha escuchado eso en las noticias los pasados meses? Usted sabe que un hospital muy cercano cerró su sala donde las mujeres paren los niños. La cerró porque no están naciendo niños. Hubo que cerrar la sala, que se vayan a otro hospital, cuando eso era un centro donde muchos niños nacían allí. Así que por un lado el gobierno se preocupa y dice, oye, mira, qué mal, no vamos a tener población. Y el gobierno empieza a pensar aún en términos económicos y dice, ¿sabes qué? De aquí a 10 años no vamos a tener población. ¿Qué vamos a hacer con la economía? Y el gobierno habla y habla y habla. Pero ¿sabes qué? Mira la contradicción. Es el mismo gobierno que promueve el aborto. Mire la contradicción. El mismo gobierno que le da las herramientas a la gente para que no nazcan más hijos. ¿Usted se imagina eso? Por un lado, presentan su queja. Por un lado, hasta se proyectan económicamente diciendo, ok, va a haber un caos aquí económicamente. Oye, pues, si tú quieres que eso funcione, promueve que nazcan más niños. El aborto no es un medio para que nazcan más niños, obviamente. Así que noten cómo no podemos depender del gobierno para esto. La iglesia es un instrumento de Dios para eso, es parte del diseño de Dios para que la familia sea santificada, pero no es la responsabilidad principal de la iglesia. El criar a tus hijos en la fe. Sí. Sí. Claro. Así es. Tenemos al gobierno promoviendo el aborto, promoviendo todos estos ideales que son anti-familia, son anti-diseño de Dios. Así que ese diseño original de multiplicación simplemente no se puede dar. Y al final, mis hermanos, ¿usted sabe qué? Cuando hay familia fuerte, esto lo hemos dicho antes, no solamente hay iglesia fuerte. Eso siempre va a ocurrir. Si hay una familia fuerte,
espiritualmente va a haber una iglesia fuerte. Pero escuche bien, el gobierno debería, claro, no tiene la mente de Cristo, eso no lo va a hacer. Pero aún debería animarnos a nosotros y saber que si hay familias fuertes espiritualmente, no solamente van a promover una iglesia fuerte, sino una sociedad fuerte, una mejor sociedad. Cuando hay familias que están siendo edificadas bajo los principios de la palabra de Dios. Eso produce mejores personas, precisamente. Mi hermano, porque el evangelio lo que hace, recuerde, es tomarnos, transformarnos, hacernos nuevos, y la única transformación para ser un hombre o una mujer de bien, al final usted sabe que es Cristo. Así que aún como sociedad nos beneficiaríamos si hubiera familias más fuertes. Bien, ¿qué es el devocional familiar? Hay gente que le llama culto familiar, hay gente que le llama altar familiar, estos son nombres nada más. Hay gente que le llama reunión familiar, devocional, es lo mismo. Es la idea de nosotros poder tener un tiempo intencional donde decimos vamos a estudiar la Biblia, vamos a orar, hacer cualquier tipo de actividad espiritual que nos ayude a crecer en el Señor. Ahí está la definición de qué es un devocional familiar. Es cualquier tipo de actividad intencional que yo haga junto a mi familia que promueva el crecimiento espiritual. Que promueva, Amaril, la copiaste, esa para Real Academia Española. Espero que la hayan copiado. Que promueva el crecimiento espiritual. Así que noten, hay un autor, él se llama Josué Barrios, él escribe para Coalición por el Evangelio, y escuchen bien lo que él dice sobre este tema. Él dice, al mismo tiempo, es en el hogar que la piedad de nuestra familia es fortalecida. Nuestro hogar es el primer lugar donde debemos buscar vivir a diario lo que escuchamos los domingos en la iglesia. ¿Escuchó eso bien? O sea, es en el hogar donde yo voy a empezar a practicar, donde yo voy a empezar a vivir lo que escuché el domingo. ¿Dónde es que tú vas a aplicar esos preceptos? Es en tu casa. Es en el día a día, es con tus hijos, es con tu esposo, con tu esposa. Es en nuestro hogar. Es el lugar principal donde nos vamos a recordar unos a otros la palabra de Dios. Es en el hogar. Es donde vamos a sembrar semillas en el corazón de nuestros hijos para que crezcan en la fe. Y noten lo que él dice ahora. Escuche bien. Y el pastor Edgardo habló la semana pasada sobre esto. ¿Has pensado en por qué Satanás atenta sin cesar contra la familia en nuestros días? O sea, a la luz de lo que hemos hablado hoy nada más, piensen esto. ¿Has pensado en por qué Satanás atenta sin cesar contra la familia en nuestros días? ¿Qué usted cree a la luz de lo que hemos hablado hasta este momento? ¿Por qué tanto ataque a la familia entonces? Ahí está, sí. ¿Qué más? Destruir la sociedad también. Porque destruye la sociedad también. Así es. Porque intenta, recuerden que él vino a hurtar, matar y destruir. Y lo que intenta entonces es socavar el diseño de Dios, donde más portadores de la imagen de Dios estén naciendo. Y él está tratando de socavar eso. Donde se crían hombres y mujeres de bien, transformados por el Evangelio de Cristo. Y él está intentando socavar eso también. Que no hayan familias fuertes. Escuche lo que nos dice este autor, Josué Barrios, sobre este tema de que si hemos pensado en por qué el enemigo atenta sin cesar contra la familia en nuestros días. Él dice, él lo hace no solo porque es una institución creada por Dios y donde debemos atesorar la Escritura, sino también porque la familia es el mayor lugar de influencia verdadera que cada creyente tiene. Escuche bien eso. La familia, gracias mi hermano, la familia es el mayor, escuche la palabra que él usa, el mayor lugar de influencia. O sea, en otras palabras, la iglesia te va a influenciar, tus amigos te van a influenciar, la sociedad fuera te va a influenciar, pero nada te va a influenciar como te puede influenciar una buena casa, una casa donde tú crezcas en el Señor, donde tus padres te enseñaron a orar, donde tus padres te enseñaron a amar a Dios. ¿Usted se imagina eso? Donde tus padres te enseñaron quién es Dios. Nada te va a influenciar más que eso. Es la influencia más grande que tiene una familia. Hay otro autor que dice o contesta esta pregunta de qué es el devocional familiar de la siguiente manera. Escucha, él dice, el discipulado familiar es el liderazgo espiritual en tu hogar. Significa dirigir tu hogar haciendo todo lo que puedas para ayudar a tu familia a convertirse en seguidores de Jesús. Esa definición a mí me encantó. La voy a repetir. ¿Qué es el discipulado familiar? ¿Qué es ese tiempo de yo unirme intencionalmente con los míos para estudiar la palabra, para orar? Escuche lo que él dice. Es dirigir tu hogar haciendo todo lo que pueda para ayudar a tu familia a convertirse en seguidores de Jesús. O sea, es buscar todas las maneras posibles de tú hacer que tu esposa sea una mejor seguidora de Jesús, una mejor discípula.
de que mi esposa busque que yo como esposo sea un mejor discípulo, un mejor seguidor de Jesús. Y que juntos busquemos que nuestros hijos, que nuestros nietos sean mejores seguidores de Jesús, mejores discípulos. Así que noten esta idea. Al final se trata de eso. Este discipulado familiar, esta reunión familiar tiene el propósito de parecernos más a Jesús. Ahora bien, y con esto terminamos. ¿Por qué debemos hacer, a la luz de todo lo que hemos visto hoy como introducción, por qué entonces está tan serio? ¿Por qué debemos hacer devocionales familiares? Y quiero presentar 4 razones. Yo más adelante les voy a enviar una serie de artículos que publicó Coalición por el Evangelio. Están publicando artículos como desde el 2016. Así que no sé cuántos hay, pero imagínense. Hay muchos allí. Yo le voy a enviar el enlace. Es un enlace que contiene todos los artículos que esta plataforma ha publicado por los pasados años, casi 10 años, en su plataforma, en su página, sobre el tema de la familia. Y ahí usted va a encontrar, mi hermano, cuántos temas se imagine. Del esposo, de la esposa, de los hijos, la crianza. Bueno, cuántos temas se va a ver videos, va a escuchar podcast, todo va a estar incluido ahí. Pero ahí usted va a encontrar un artículo que escribió un pastor, se llama Gerson Morey, que precisamente trata sobre este tema. ¿Por qué debemos hacer devocionales familiares? Y este autor presenta 4 razones específicas. Y con esto vamos a cerrar en el día de hoy. En primer lugar, él dice, debemos hacer devocionales familiares porque es un mandato bíblico. Y vamos a ver ejemplos de eso. Nos vamos a detener en un pasaje para verlo. Debemos hacer devocionales familiares porque es un mandato bíblico. Es un mandato que está explícito en la Escritura. Yo le invito a que me acompañe a Deuteronomio capítulo 6. Y vamos a ver en ese pasaje de Deuteronomio capítulo 6, cuando Moisés está repasando la ley, una de las cosas que él hace repasando la ley precisamente es presentar esta idea de que el conocimiento de Dios tenía que ser transmitido. Esto es un pasaje muy conocido. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 6 y voy a leer desde el verso 1 en adelante. Dice así, estos pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongas por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Escuche bien, el libro de Deuteronomio es el libro de repaso, donde Moisés está repasando la ley con el pueblo, toda la ley de Dios, antes de que ellos entraran a la tierra prometida. Y entonces, mira lo que dice, verso 3. Oye pues Israel, cuida de poner por obra toda la ley de Dios, para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, para que se multipliquen, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Y aquí aparece el famoso versículo 4. Mi hermano, este versículo los judíos ortodoxos lo citan 3 veces al día, todos los días de su vida. ¿Se imagina eso? Todos los días de su vida, 3 veces al día, un judío ortodoxo recita con sus labios este versículo 4 que dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Mira lo que dice después, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Quién dijo esas palabras luego para aplicarlas a lo que es el gran mandamiento? ¿Quién lo recuerda? Jesús. Cuando a Jesús se le pregunta precisamente cuál es el gran mandamiento, él dice, pues ahí está, ama a Dios y luego ama a tu prójimo. Pero él cita este texto. Pero miren lo que dice después. Estas palabras, esta enseñanza, toda la ley de Dios, especialmente esa que dice que Dios es uno y que debemos amarlo a Él con todas nuestras fuerzas, eso estaba escrito en piedra, estaba escrito en la ley. Pero eso había que escribirlo en el corazón de las próximas generaciones. Eso es lo que dice el verso 7. Atienda bien miren ese verso. Miren lo que el pueblo tenía que hacer con estas palabras. ¿Qué dice el verso 7? Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas. Escuche bien. Las familias, los padres de familia tenían que tomar esta enseñanza de quién es Dios y tenían que transmitir esto a las próximas generaciones. Tenían que hablar de estas cosas. Pero específicamente ahí en el versículo 7 dice, cuando tú tienes nuestro hermano David, artesano, y eso te sabía artesano, dentro de todo lo que hace, toma una pieza de madera y pueden grabar en ella o hacer algo increíble. Pues imagínense el hermano, toma una piedra, toma un pedazo de madera y trata de grabar una imagen. En ese pedazo de piedra. Mi hermano, esa es la palabra
que aparece ahí para la palabra, le repetirás a tus hijos. ¿Sabes cuál es la idea que le está diciendo el papá? Tú vas a tomar el corazón de tu hijo y esta enseñanza que tú le vas a traer va a ser tan constante, va a ser tantas veces que es como si estuvieras tomando el corazón de tu hijo y fuera una piedra ese corazón y tú lo estuvieras moldeando y tú estuvieras grabando allí las palabras de Dios en el corazón de tu hijo. ¿Ven qué imagen más hermosa? Le está presentando Moisés a los líderes del pueblo. Mi hermano, cuando yo veía estas palabras, verdaderamente ponía el estándar aún más alto. En mi caso con mi hijo. ¿Cuán responsable estoy siendo yo para que las palabras de Dios no sé si esa es la palabra correcta, pero se impriman, se engraven, yo creo que mejor se impriman, en el corazón de mí? Se marquen, se impregnen. Utilicen todos los sinónimos. Para que usted entienda la idea. Para que esas palabras queden ahí, grabadas en el corazón de mi hijo. Siempre piensen así. Usted tiene hijos, usted tiene nietos. Hermano, piense por un momento. Carmen se rió cuando dije eso. Amén. Piense por un momento. ¿Qué está haciendo usted? ¿Qué estoy haciendo yo? Para tomar a las próximas generaciones, mi hijo y mi nieto, y grabarle esas palabras de Dios, así como el artesano talla la piedra. ¿Qué estoy haciendo yo para tallar esa palabra de Dios en el corazón de mí? Eso es lo que significa la palabra, repetirás a tus hijos, grabarás en ellos estas palabras. Y luego dice, hablarás de ellas. ¿Dónde? Miren el verso 7. ¿Dónde nosotros vamos a hablar de estas cosas? En tu casa y andando por el camino. Andando por el camino, al acostarnos, Cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea, ¿qué tenía que hacer el pueblo con la palabra de Dios? Todo el tiempo meditar en ella. En todo lugar meditar en ella. Pero usted sabe que cuando hacemos el cálculo, hay algunos hermanos que les gusta sacarle la estadística a todo. Y hubo un hermano que hizo una estadística y dijo, oye, cuando hacemos ese cálculo ahí, de las veces que dice que debemos en el contexto del hogar repetir estas palabras, es como el 71% más o menos. Ejemplo, miren lo que dice ahí. Las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas, estando ¿dónde? En primer lugar, en tu casa, andando por el camino, pero luego dice, y al acostarte y cuando te levantes, ¿dónde? ¿Dónde tú te acuestas y te levantas casi todos los días? En tu casa. Las atarás como una señal en tu mano, estarán como frontales entre tus ojos. Y luego nota el verso 9. Las escribirás ¿dónde? Lugares visibles en tu casa. Así que, aunque la idea es que en todo tiempo, en el camino, en cualquier lugar, tú estés enseñándole a tus hijos estas verdades, grabándolas así como el artesano las graba en el corazón de tus hijos, de tus nietos, pero es en el contexto específico del hogar, de la casa, donde se va a dar esto, mi hermano. Así que nos tenemos que preguntar, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Cómo yo estoy propiciando para que en mi casa, mi hijo, mi nieto, mis familiares, los que estamos juntos, la palabra de Dios se grabe en nosotros? Usted sabe que hay muchas maneras de hacer esto. Claro, partimos del devocional intencional de ese tiempo. Pero usted sabe que yo nunca voy a olvidar, yo fui hace 3 años, que fuimos a la convención en California, que yo no sé si ustedes recuerdan, ese viaje que de California nos llevó a Utah, de Utah nos llevó a New York, un reguero, porque no había vuelo, un tiempo cuando los vuelos se cancelaban por relajar. Y yo recuerdo que en Nueva York nos quedamos en la casa de un pastor, un hermano pastor. Y allí, mi hermano, eso estaba lleno. La casa muy bonita, decorada, pero estaba lleno de textos bíblicos, en decoraciones. En las paredes, los cuadritos eran versos bíblicos. Ibas al baño, versos bíblicos. Los cuartos, versos bíblicos. Yo creo que está en el piso. Y la esposa de él, recuerdo que intencionalmente, ella fue muy animada a decirnos, ¿tú sabes por qué eso está ahí? Ellos tienen una hija pequeña, porque yo quiero que mi hija pequeña crezca rodeada del testimonio de la palabra de Dios. Que no haya excusa, que por todas partes yo se lo esté enseñando, pero también haya un testimonio visible. Mi hermano, eso no es un talismán, no se equivoque. Eso no es algo que usted ahora vaya, imprima. ¿Sabe que un talismán es algo que yo voy a tocar allí y esto me da el poder? No es un talismán. No es como el cuento que siempre le hago de la guagua en la nevera. Que yo tenía un familiar que quería tocarla todos los días y reclamarla y decir que esa guagua era de él. Y algo así. No. Se trata, mi hermano, de tú tomar la verdad de Dios, la palabra de Dios, y comenzar a publicarla. ¿Usted sabe cómo mi esposa empezó a hacerlo? Pintó parte de la pared de la casa, cerca de la cocina, con un color que es negro, pero de pizarra. Y ahí comenzó a poner un atributo de Dios al mes y un texto.
Y eso nos ayudaba porque en el mes, aparte de todos los recordatorios que tú puedes tener de la palabra de Dios, siempre en la cocina, obviamente, porque usted sabe que he pasado mucho tiempo. Ahí está ese recordatorio. Ahí está un atributo de Dios y hay un texto bíblico sobre ese atributo de Dios. Así que eso es importante, mi hermano. Llene toda su casa con este testimonio para que haya recordatorio de la palabra de Dios. En casa teníamos todas las paredes de los cuartos de ella, en las puertas, en el pecho, en todo lugar, todo estaba lleno de texto bíblico, desde ella pequeña. Es la mejor manera de influenciarlo. Y ella de ella, y eran todas las paredes. Así es. ¿Usted sabe que yo estoy esperando? Mateo ya, él identifica algunas letras, pero obviamente no sabe leer. Deja que empiece a leer. Me coja todos los libros, las tareas. Pero las tareas que le voy a dar. Él no sabe lo que le espera. Pero miren esto, miren. Yo estoy esperando un momento épico como el de cuando los israelitas tendrían que pasar por las piedras que puso Josué. Y un hijo le iba a preguntar, eso está en el libro de Josué, un hijo o de la próxima generación, un nieto le iba a preguntar, oye papá, ¿y por qué esas piedras están ahí? Y el papá le iba a decir, ¿sabes qué? Porque Dios nos sacó de Egipto, nos entró a la tierra prometida y cuando pasamos el Jordán pusimos esas piedras. Y estoy esperando ese momento épico cuando mi hijo pueda leer y vea esa pared y hay un atributo de Dios ahí plasmado. ¿Se imagina eso? Qué buena conversación puedo tener yo con él cuando de momento vea que diga, Dios es eterno. Y pase por ahí por la cocina un día cuando él lea y diga, ¿y qué, papá, qué es eso? ¿Qué es eso de que Dios es eterno? O sea, son oportunidades aún que usted va a poder tener. Y que mi hermano, si no lo ha hecho, vaya, yo no voy a dar el anuncio, vaya a su tienda predilecta que venden cuadritos con versos bíblicos, hágalo usted mismo, cómpralo por internet, lo que usted quiera. Pero imprímalo en su casa, pero practique eso. Sí. El domingo de atesorar la palabra de Dios como pues, lo mejor que tenemos. Así es. Y es una manera práctica de hacer lo que estaba diciendo el sermón el domingo. Así es, excelente, muchas gracias. Un punto de aplicación. Cuando yo atesoro la palabra de Dios, precisamente, esa es una buena manera de demostrarlo y de verlo. Cuando mi casa está llena de recordatorios, mi hermano, de la palabra de Dios. Así que Deuteronomio capítulo 6, mi hermano, está muy claro. Es en el contexto del hogar, es en el contexto de la casa donde una y otra vez se va a estar repitiendo. Donde tú vas a estar imprimiendo en el corazón de los tuyos la palabra de Dios. ¿Cuándo? Cuando estés allí en la casa, hablar la palabra. Cuando te vayas a acostar, hablar la palabra. Cuando te levantes, habla la palabra. Cuando salgan para el trabajo, para la escuela. Lo dice ahí. Habla la palabra. Así que es parte de ese diseño de Dios. ¿Usted sabe qué? Y con esto voy a terminar hoy. Y nos quedan 4 puntos para otro miércoles. Pero miren esto. El pueblo judío hoy, usted sabe que todavía no ha aceptado a Cristo, un pueblo que está ciego, que espera todavía otro Mesías porque entendía que Jesús no era el Mesías que había de venir. Y cuando usted ve a un judío ortodoxo hoy, usted lo ve probablemente, no sé si usted ha visto su uniforme, él anda con como unos paños encima, pero él anda también con unas filacterias en sus brazos, se llaman así, son como unas cuerdas negras que se enrollan en un brazo. Y también andan con su kipá, un gorrito, y se ponen aquí una cajita. Aquí en la frente. Literalmente, mi hermano, en esa cajita, adentro hay un rollito con un texto bíblico. Y lo que tienen muchas veces enrollado es un texto bíblico. Pero noten esto. Ellos incluso, cuando ahí dice que lo pongas en los frontales, en los postes de tu casa, un judío ortodoxo, tú lo reconoces porque tiene una cajita ahí en la entrada de su casa, donde él la toca cada vez que entra o que sale, la palabra de Dios. Sí. Pero ella vivió entre judíos allá en Nueva York. Pero noten algo. Después le invita a un café y ya les cuenta la historia. Pero noten algo. Noten esto. Ellos tomaron literal esta idea y muchas veces la tienen aquí, físicamente, literalmente la tienen enrollada en su mano. La tienen literalmente aquí puesta sobre su cabeza. Pero no está dentro de su cabeza y no está dentro de su corazón. La tienen allí en la puerta de su casa y la tocan como un talismán, como algo de la buena suerte. Pero no están viviendo bajo esa palabra. Es algo externo, así es. Así que mi hermano, no se trata de eso. Incluso cuando yo le digo que vaya a su casa, imprima los textos bíblicos y los pegue, no se trata de eso nada más, ponerlo ahí como talismán. No se trata de lo que decíamos el domingo, atesorar la palabra de Dios. Amar la palabra de Dios y vivir la palabra de Dios. Y comenzar a modelarla en tu casa, enseñarla y modelarla con tus hijos.
Y en todo contexto, mi hermano, le decía Pablo a los Efesios, a los Colosenses, que la palabra de Cristo abunde entre ustedes. O sea, que nosotros estemos hablando la palabra juntos. Eso comienza en la familia, mi hermano. Eso comienza en tu casa, eso comienza en mi casa. Nos ayuda el Señor a ser fieles a esa tarea. Porque la familia es un diseño de Dios. Y cuando seguimos el diseño de Dios, cuando usted sigue el manual de instrucciones, todo está bien. Los problemas vienen cuando usted no sigue el manual de instrucciones y usted quiere hacer lo que usted quiera con el producto. ¿Usted se imagina cuántas veces el inventor de las bicicletas se enojó con usted? Porque usted fue a Walmart o cualquier tienda, le compró una bicicleta a su hijo y la montó sin el manual de instrucciones y le sobraron piezas. Y después se queja del inventor de la bicicleta. No, el problema eres tú, que no seguiste las instrucciones. Y después termina, ¿sabes dónde termina? En YouTube. Buscando las instrucciones. Pero lo que pasa es que las ves en audio, en video, pero es eso, las instrucciones. O sea, te diste cuenta que las necesitabas. Necesitas las instrucciones. Mi hermano, mejor comienza con las instrucciones, aunque te tardes un poco más. ¿Cuál es la tendencia de no seguir las instrucciones? ¿Sabes cuál es? Aunque usted no lo va así, ni yo lo veo así a veces. Es orgullo. Es orgullo. Es que yo sé montar. ¿Quién no sabe montar una bicicleta? Es que yo sé montar una bicicleta. Claro, orgullo, falta de paciencia. Es que yo sé hacerlo. Yo no necesito las instrucciones. Mi hermano, eso es un reflejo de nuestro corazón. Cada vez que le decimos a Dios, yo no necesito las instrucciones. Ni para la familia, ni para nada en mi vida. Y después nos metemos en el peor problema del mundo. Cuando las instrucciones siempre estuvieron aquí. ¿Quiere el Señor ayudarnos, mi hermano, en este tiempo, como familia? ¿Sabe lo que deseamos como pastores nosotros? Que usted en su casa, si no lo ha hecho, abra la Biblia. La tenga abierta ahí en la sala, en la mesa, abierta. Estudiando la palabra, viviendo la palabra. Que usted la hable con sus hijos, con sus nietos, con su esposa. Que comience a practicar esa pregunta que yo le digo, usted practica aquí, oye, ¿qué está leyendo la Biblia? Que usted empiece a practicarlo ahí con lo suyo. ¿Sabe por qué al final, mi hermano? Si usted empieza a hacer eso en su casa, ¿sabe qué va a pasar automáticamente? Cuando usted practique eso mucho en su casa, usted puede venir aquí y va a ser más fácil usted hacerlo aquí. Usted hablar con otros hermanos acerca de la palabra de Dios. Usted hablar acerca de lo que está aprendiendo del Señor, pero eso se empieza en casa. Hermano, quiere el Señor ayudarnos a comenzar a practicar esto. Quiere el Señor ayudarnos a todo esto que vamos a aprender, ponerlo en práctica. Yo tengo una tarea bien grande por delante. Yo estoy hablando como papá y como esposo en mi caso. Y yo tengo que poner eso en práctica. ¿Cómo yo hago eso? Y usted dice, oye, es que a mí se me pasó el tiempo, pues ya no tengo hijos. Oh, pues tiene nietos. No, pero yo no tengo nietos. ¿Tiene sobrino? No, yo no tengo sobrino. Pues mira, tú tienes un amiguito cercano de la casa. Tú tienes un amiguito cercano de la iglesia. ¿Sabes qué? Si tú un día vienes a decirme que no tienes nada de eso, yo te voy a asignar un niño a la comunidad, porque aquí hay muchos. De verdad. Si tú un día me dices, no, es que yo no tengo nada, ni un nieto, ni un amigo, ni un sobrino, ¿sabes qué? Hay una lista larga, mi hermano, de verdad. No, y no es broma, es real, es real. Hay niños allá arriba que necesitan ese mentoreo, lo necesitan, y tú puedes ser parte de eso. Es más, ¿sabes qué? Empieza a orar por eso. Aunque tengas tus nietos, aunque tengas tu hijo hoy, si tú quieres ser parte de ser una persona disponible, allá en el departamento de educación le llaman las abuelas sustitutas, las abuelitas que estaban allí en la escuela, cuidando niños o leyéndole cuentos. Pero imagínense usted puede hacer eso espiritualmente. Y usted dice, ¿sabes qué? Yo quiero, pastor, deme un niño de la comunidad y usted puede orar por él, saber cuándo cumple años y darle un regalito. Saber cuándo se graduó y llevarle un regalito. Preguntarle de vez en cuando cómo estás, qué necesitas. Empieza a orar por eso. Y se habla con el pastor Galo, habla conmigo. Nosotros, mi hermano, ya tenemos la lista. Y esos niños existen, que necesitan esa buena influencia. Así que extienda esta bendición, no solamente en su familia, lo que usted va a aprender aquí, sino esa influencia que usted puede tener, extienda a la otra. Y que el Señor nos ayude a eso. Así que hoy no terminamos lo que vamos a terminar de esas 4 respuestas de por qué debemos hacer devocionales familiares, pero al menos la comenzamos luego de la introducción con ese primer y más importante razón. Debemos hacer devocionales familiares porque es un mandato bíblico. Y tenemos ahí el ejemplo de Deuteronomio capítulo 6. Así que vamos a orar para finalizar nuestro tiempo de enseñanza en esta hora y hermano Hugo entonces nos dirigirá en el tiempo de oración como iglesia. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por esta enseñanza, gracias por este recordatorio, Señor, de que la familia no es un error humano, no es un invento de la sociedad. La familia es un diseño tuyo, Señor. Tú lo creaste, tú creaste a Adán, a Eva, tú le diste instrucciones para que se multiplicaran e hicieran una familia que te glorificara, para que ellos se reprodujeran y hubieran más portadores de tu gloria. Ese fue el diseño original de la familia. Oh, Señor, pero el pecado entró y distorsionó todo.
las relaciones de esposo, las relaciones con los hijos, con los hermanos. Y vemos las consecuencias en la misma palabra de Dios. Señor, te pedimos que tu evangelio transforme nuestra familia. Que las grandes nuevas de salvación, de que tú en Cristo nos salvaste, nos redimiste, transforme nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir y cada aspecto de nuestra familia. Señor, ayúdanos porque no es una tarea fácil. Te pedimos que nos hagas diligentes en esta tarea, todos los que estamos aquí, especialmente los líderes de hogares hoy. Que podamos, Señor, tomar esta tarea en serio y que podamos construir hogares para tu gloria. Ayúdanos, Señor, que podamos extender esta bendición a otro y podamos influenciar a otros niños incluso. Señor, que algunos de los que están aquí en esta noche tomen en serio el llamado que hicimos hoy. Consideren y oren delante de Dios a quién pueden influenciar, no solamente dentro de su familia, sino también aquí en la comunidad donde hay tantos niños que te necesitan. Gracias, Señor, por tu palabra. En tu nombre oramos y te lo pedimos todo. En nombre de Jesús. Amén. Amén.